Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez que alguna persona, algún objeto, desaparece y tal vez viaja a otro año? Bueno, usted de pronto vio la película Volver al Futuro, ¿no? ¿Será que existe este vehículo o este científico o este joven soñador que puede tomar un vehículo y viajar a otro año, bien sea al futuro o al pasado? ¿Será que en nuestro universo existe la tecnología por parte de alguna civilización que ya pueda hacer esto? ¿Qué sé yo? Que estén en el año 3000 y les dé por ir al año 2000 o al 4000 y tengan esta clase de vehículos. Bueno, posiblemente, ¿no? En el universo cualquier cosa puede existir. Lo que quepa en nuestra imaginación tiene derecho a caber en el universo. Ahora, hablemos de nuestro planeta. Les voy a poner un caso reciente para que lo piensen un momento, para que usted lo piense, y es el avión desaparecido de Malaysia Airlines en el año 2014. Voy a hacer un podcast sobre eso puntualmente, pero en este entra esa pregunta: ¿qué pasó con ese avión? ¿Lo derribaron y no quedó nada? ¿Lo secuestraron? Pero hay unas hipótesis muy válidas. Una es que desapareció. ¿Desapareció? ¿A dónde? Ni idea. Desapareció. No hay rastro. Desapareció. El otro es que entró a otra dimensión y por esta razón viaja en el tiempo. Algunos creen que este avión en unos años, no sé si en 1 o en 1000 años, puede volver a aparecer. Y que las personas que están allí en este avión es como si estuvieran en un trance, como si el tiempo no pasara, pero ellos no se dan cuenta. Se dan cuenta en el momento que lleguen otra vez y les digan: bienvenidos al año 2050. Y van a decir: ¿qué? Desapariciones famosas. Se habla muchísimo de los barcos que desaparecen. Claro, ahí podría uno pensar en los famosos triángulos extraños del mundo. Uno de los más reconocidos, el Triángulo del Dragón en la China o el Triángulo de las Bermudas aquí en América, que se habla que ha desaparecido aviones, ha desaparecido barcos. Ahí entran y muchas personas entran en la teoría de los monstruos, que está el famoso Kraken bajo el agua y con sus tentáculos agarra los barcos, agarra los aviones y los absorbe. Pero ¿será que se puede viajar en el tiempo? ¿Será que esos barcos, esos aviones que han desaparecido en la historia van a aparecer en el futuro, en algún lugar? ¿O se fueron al pasado y en el pasado están siendo noticia? A mí me encanta pensar en esto, ¿no? Es como un videojuego bien extraño. Pero el caso es que hay casos de objetos y de personas desaparecidas de manera extraña o de viajeros en el tiempo. Hay unas fotografías muy famosas que rondan en internet. Por ejemplo, hay una de un hombre con unas gafas así estilo Ray-Ban entre una multitud en el pasado y que uno dice: esas gafas no. Hay otro que parece con un celular como en un evento masivo. Hay otro que dice que tiene un reloj y solamente en esa época existían los relojes de colgar, para que me entiendan. Y bueno, en fin, ¿qué cree usted de esto? ¿Es esto posible? ¿Será que creemos muchas veces que una persona allegada a nosotros se fue y no nos avisó nada? ¿O se quitó la vida y no dijo en dónde? Pero a lo mejor se desapareció o viajó en el tiempo. ¿Será que existen esos extraterrestres que pueden hacer eso con nosotros, de abducirnos en su nave y soltarnos en otro año? ¿Será que en nuestro entorno en este momento hay alguna persona que no sea de esta época, pero le da miedo decirlo? Y se acostumbra a vivir de pronto como un hombre de la calle, mechudo, barbado, y sin decir de pronto que él estaba en una época totalmente distinta. Bueno, los viajeros en el tiempo y las desapariciones. Espero que usted piense en esto. Además, traigo a un invitado que quiere
exponer este tema. Es Juanpa Laguna, mi compañero de radio en Colombia, del programa El Cartel Paranormal de la Mega, y le fascina este tema. Entonces, préstele atención a lo que Laguna en este podcast nos quiere contar acerca de estos fenómenos tan extraños que al parecer ocurren aquí en el planeta Tierra. Juanpa Laguna, bienvenido a mi podcast. Feliz noche, Daniel y oyentes de este podcast de Dani Tres Palacios. Soy Juanpa Laguna y hoy les voy a hablar de misteriosas desapariciones y, si se puede decir, viajes en el tiempo y el espacio. Y es que estamos acostumbrados a lidiar con misteriosas desapariciones, ya sean barcos que se esfuman o que aparecen sin rastro alguno de su tripulación, aldeas que no se encuentran allí donde estaban, personas que desaparecen en misteriosas condiciones. Pero ¿qué pasaría si no son desapariciones sino apariciones de personas? Ya alguna vez, y les voy a pedir que investiguen el caso del hombre de Tauret, un hombre que apareció en un aeropuerto diciendo que era precisamente de Tauret y tenía pasaportes y tenía dinero de ese país, y señalaba dónde quedaba Tauret, porque las oficinas de migración, si no estoy mal, es en Japón, lo tenían ahí retenido, y él señalaba dónde quedaba Tauret, y según Tauret quedaba más o menos por los lados de Francia, y lo tenían retenido en una especie de calabozo en el aeropuerto, y cuando decían entrar a seguirlo interrogando porque los documentos de pasaporte eran muy auténticos, e ingresan y lo ven, desapareció. Nadie sabe qué pasó con él, pero no es la única historia, y hoy les voy a hablar de algo mejor que el hombre de Tauret, porque el hombre de Tauret pudo haber sido falso, pudo haber sido una historia inventada. Hoy le voy a dar a usted, amigo oyente de este podcast, algo que ocurrió hace más de 400 años y que tiene confusos registros, pero que en su momento fue ampliamente documentado y causó la sorpresa de los habitantes de México. A finales de 1500, España era la reina absoluta de los mares y había colonizado grandes extensiones de tierra en el continente americano, y la isla de Filipinas en el Pacífico pues también pertenecía a ellos. En su imperio, financiado con la plata y el oro de América, jamás se ponía el sol, y allí había un soldado que se volvió famoso con esta historia, el soldado Gil Pérez, el soldado que apareció en la capital de la Nueva España. Todo esto ocurrió el 24 de octubre de 1593. Un día antes, el gobernador de Manila, en Filipinas, había sido asesinado por piratas chinos, por lo que la Guardia Española se encontraba particularmente activa en la custodia del palacio a la espera del arribo del nuevo gobernador, y que no le asesinaran pues al nuevo gobernador. Gil Pérez, según su testimonio, en esos años, en 1593, estaba en la plaza de armas, ahí en Manila, en Filipinas, cuando de un momento a otro empezó a sentirse mareado. Se sintió cansado y eso lo llevó a recargarse contra una pared, como le puede pasar a cualquier guarda de seguridad en cualquier momento, y ahí cerró momentáneamente los ojos. Pero cuando los abrió otra vez no reconoció el paisaje. El tipo cerró los ojos, haga de cuenta que usted cierra los ojos, está en su casa y los abre y no está ahí, como si usted hubiera pasado una borrachera y se levanta y dice, ¿dónde estoy? Pues el tipo no reconoció el paisaje, y simultáneamente, a miles de kilómetros de distancia, un grupo de soldados imperiales que guardaban la Plaza Mayor de Ciudad de México notaron la presencia de un individuo extraño que se comportaba de una manera extraña. Parecía confundido y además tenía un traje de soldado español diferente pues a los soldados de la ciudad. Pensando que quizás se trataba de un espía, los guardas lo capturaron y lo metieron a la cárcel pidiéndole explicaciones. Pero antes de decir cualquier cosa, el tipo comenzó a preguntar, oigan, ¿dónde estoy yo? O sea, yo estaba en otro lado. Al oír las palabras Ciudad de México, pues este soldado palideció. Pues se trataba de Gil Pérez precisamente. No sabe el tipo cómo cerró los ojos en Manila, en Filipinas, y apenas los abrió estaba en Ciudad de México. Nadie lo entiende, el tipo se puso pálido. Era imposible. Apenas unos minutos antes, pues el tipo estaba en Manila en medio de su guardia y nadie creyó su historia. Apenas el tipo dijo, pero es que yo soy un soldado de Filipinas, yo estaba cuidando el palacio en Filipinas, estaba en la plaza de Filipinas y amanecí en la plaza de México. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Y lo metieron a la cárcel. De hecho lo acusaron de hereje y ser un servidor del demonio.
donde permaneció allí 2 meses. Y en ese periodo, en esos 2 meses, conversó regularmente con los soldados, sacerdotes y servidores pues, del reinado ahí que estaba en Ciudad de México, y les contó de ese misterioso viaje, de ese abrir y cerrar de ojos en el que se acuesta en Filipinas y amanece en México. El tipo les habló de algo muy verídico que incluso en México lo sabían, y era la muerte del gobernador de Manila, de Filipinas, y todos los detalles que pudo hacer que verificaran su historia. Aún así, aunque los hechos eran verídicos, los soldados en Ciudad de México creían que era algo ficticio, que se había conseguido esa información de algún lado y que era un espía o el hijo del demonio. Pero 2 meses después, cuando el tipo estaba ahí, hubo una barrera de información que vino de un barco precisamente procedente de Manila. En aquel entonces, pues las noticias tardaban en llegar a todo el imperio, y bien podía suceder que se ejecutaran órdenes con semanas de retraso. De ahí pues era la importancia de los gobernadores y los virreyes en cada punto del Reino de España. Y el barco informó de inmediato a las autoridades de Ciudad de México sobre la muerte del gobernador de Filipinas. Claro, el tipo contó la historia y ellos no sabían cómo corroborarlo hasta que llegó este barco de Filipinas. Dicen que, y ahí lo acertaron, lo dijo Gil Pérez, y obviamente lo corroboró ese barco que llegó de Manila, pues que el gobernador en Manila había fallecido a manos de piratas chinos, entonces necesitaban un sustituto. Y otro detalle que se ajustaba a la historia de Gil Pérez pues era su uniforme filipino. Obviamente llegaron algunos guardas de ese barco con el mismo traje de Gil Pérez, y eso consternó a toda la gente en Ciudad de México. Además que dio detalles sobre los piratas chinos, cómo se cometió el asesinato, y solo ahí cuando llegó ese barco de Manila, como si fuera un barco salvador, lo dejaron en libertad. Y pues se le trató de mirar a ver qué era lo que había pasado, cómo fue que este sujeto logró atravesar el Pacífico para llegar a México de un momentico a otro. Y también uno de los que estaba en el barco, alguien parte de la tripulación, reconoció a Gil Pérez, y obviamente eso ayudó a su salida. De hecho, se trataba de un antiguo compañero de Pérez que lo había conocido en uno de sus viajes y lo había visto en Manila precisamente un día antes de su desaparición. O sea, menos mal ese tipo lo había visto un día antes. Nadie entiende cómo fue que logró este viaje increíble. Tras las declaraciones del hombre, pues lo terminaron de dejar en paz, embarcó en esa misma nave que había llegado, se devolvió a Filipinas, y nadie jamás comprendió cómo un soldado filipino terminó en Ciudad de México por echarse una siesta. Esta historia está corroborada, hay archivos de hace más de 400 años, y ustedes pues si quieren saber más tienen que estar muy pendientes de este podcast de Dani Tres Palacios. Yo también tengo un podcast, no sé si lo puedo anunciar acá, si no me echan esta parte, que se llama Enigma Colombia, el podcast. Ahí entrevisto a gente con dones paranormales, que tiene intuición, bueno, en fin, como tratando de descifrar las puertas del misterio en Colombia. Muchas gracias, Dani, por este espacio, y recuerden que me pueden seguir en @JuanpaLaguna. Ahí me pueden seguir en todas las redes sociales. Un abrazo, espero que estén bien y espero sigan conectados con este podcast, que le va muy bien en streaming y es el más escuchado en Colombia. Pues ahí está, Juanpa Laguna, que aparece en redes sociales, lo pueden encontrar como @JuanpaLaguna, hablando de las desapariciones y los viajeros en el tiempo. Bueno, como siempre digo, usted saca su propia conclusión luego de cada tema, puede investigar, puede buscar este tipo de fotografías, y bueno, la verdad la tiene únicamente el que vive la experiencia. A lo mejor usted que está oyendo este podcast viajó en el tiempo, desapareció por unos días y no sabe dónde estuvo, pero tiene miedo de contarlo. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.